Amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia del texto recibido. Hemos rogado mucho, hermanos, mucho hemos rogado al Señor que todos ustedes sean eficaz y poderosamente movidos por el Espíritu Santo a través de la exposición de la Escritura que tendrá lugar en esta conferencia. La iglesia local y las iglesias hermanas hemos identificado una deficiencia y una necesidad fundamental en nuestro entorno eclesiástico. Una necesidad y una deficiencia que no podemos ignorar. Y reconocemos en la Escritura, hermanos, mandamientos claros acerca de nuestro deber como iglesia de corregir y suplir esta necesidad que se ha identificado con la guía y el poder del Espíritu Santo. Y esta necesidad de la que estamos hablando se encuentra en la base más fundamental del cimiento de la iglesia, que es la Escritura misma. Y es por esto que decidimos tomar cartas en el asunto, hermanos, para señalar y corregir esta deficiencia. Y es esto lo que ha dado lugar a esta conferencia en la que nos encontramos el día de hoy. Y para introducirnos, hermanos, en el tema de esta conferencia, primeramente queremos definir nuestro título. Enseguida queremos también describir nuestro método para enseguida delimitar el alcance de esta conferencia. Este primer tema, pues, hermanos, es una introducción que nos ayudará a definir lo que significa el título de nuestra conferencia. También nos ayudará a describir el método que vamos a utilizar en las exposiciones en esta conferencia. Y también vamos, con la ayuda del Señor, a delimitar nuestro alcance. Esos serán nuestros tres encabezados de esta primera exposición. Vayamos primero entonces a definir nuestro título. Nuestra conferencia lleva por título El texto recibido. Pero, ¿por qué se llama así? O alguien dirá, ¿qué es eso del texto recibido? Estrictamente hablando, la expresión texto recibido se refiere al conjunto de manuscritos griegos del Nuevo Testamento, conocidos también como bizantinos. El nombre de texto recibido apareció hasta 1633, cuando en una edición del texto griego del Nuevo Testamento, los editores Bonaventura y Abraham Elzevir colocaron en su prólogo una frase en latín que dice de la siguiente manera: Textum ergo habes nunc ab omnibus receptum in quo nihil inmutatem aut corruptum damus. Eso está en sus programas, no se preocupen, no lo apunten. Eso significa, el texto que tienes es ahora recibido por todos, en el cual no hay ninguna alteración ni perversión. De manera que a partir de esa fecha, hermanos, el texto griego del Nuevo Testamento comenzó a llamarse y ser conocido como Textus Receptus, porque, repetimos, en una edición que se hizo del Nuevo Testamento griego, se colocó en la introducción esta frase, y a partir de allí al Nuevo Testamento griego se le comenzó a llamar el Textus Receptus. Y esa es la razón principal por la que esta conferencia lleva también ese nombre. Sin embargo, hermanos, el típico contraste con la propuesta de la crítica textual
han hecho que este término textus receptus o texto recibido sea utilizado de una forma más amplia y se refiera al conjunto de manuscritos conocidos como el texto tradicional, que incluye los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento, así como los manuscritos del griego del Nuevo Testamento. ¿Qué queremos decir con todo esto, hermanos? Que este término texto recibido, estrictamente hablando, ciertamente se refiere al texto griego del Nuevo Testamento. Sin embargo, también se ha utilizado para referirse a lo que es el texto tradicional. ¿Qué es el texto tradicional? El texto tradicional es el conjunto de documentos, de manuscritos, hebreo para el Antiguo Testamento y griego en su idioma original, y son así llamados el texto tradicional. ¿Me explico? Texto tradicional, Antiguo y Nuevo Testamento originales. Texto recibido, Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, dado que también esta expresión texto recibido, en contraste con lo que vamos a ver luego que es el texto crítico, esta expresión ha cobrado un significado más amplio y más general para referirse a todo el conjunto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, por lo que aguardamos y agradeceremos la paciencia de los que puedan ser terminantemente estrictos con los términos, y esperamos nos pasen por alto la ofensa de utilizar el término texto recibido para referirnos de manera general al texto tradicional. Espero haber podido explicarme, hermanos, en esta parte. Ustedes podrán luego consultar en sus materiales para tener más clara esta diferencia. Pero ya que hemos definido nuestro título, vayamos ahora a definir nuestro método. ¿Cómo vamos a abordar esta conferencia? Bueno, vamos a abordarla, hermanos, a través de la Escritura, de lo que la Escritura nos enseña. Por lo que les invito entonces, ahora sí, a que vayamos, hermanos, a la palabra del Señor. En nuestras Biblias y en nuestros materiales podemos abrir, hermanos, ahí, por ejemplo, en el material ustedes encontrarán en la página 19 nuestro primer texto que vamos a leer de Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hasta allí. Cuando se aborda una conferencia, hermanos, con este título, por lo general muchas personas esperarán que al venir a este tema de los idiomas originales, de los manuscritos originales, esta conferencia se vuelva una conferencia muy técnica, en donde estemos hablando acerca del griego, del hebreo. Miren que este término griego y que esta gramática griega y el léxico aquí y esto allá, y para que ustedes pudieran tener una base más clara de estas cosas. Sin embargo, en esta oportunidad, hermanos, nosotros no abordaremos esta conferencia desde un punto de vista técnico, sino conforme a la palabra del Señor. Como se nos demostrará en los siguientes temas, hermanos,
La Escritura es suficiente para que nosotros podamos mostrar y demostrar todo lo que tenemos que hablar aún de la Escritura misma. Observen la afirmación de nuestro apóstol, el apóstol a los gentiles en nuestro texto. Dice, aunque andamos en la carne, miren, no militamos según la carne. Es como si el apóstol nos está diciendo, aunque todavía estamos en este cuerpo terrenal, nosotros no hacemos la guerra con los elementos característicos de este mundo terrenal. Dice el apóstol, sí, todavía estamos en este cuerpo, pero a la hora de contender, a la hora de luchar por la verdad y por cualquier cosa en estas cosas que tienen que ver con el Señor y con la iglesia, nuestras armas no son de la carne. El término que ustedes encuentran allí como militamos es un término militar y también puede ser traducido como nosotros no guerreamos, nosotros no hacemos frente de batalla, dice según la carne. Es decir, que aunque todavía estamos en este cuerpo, nosotros no hacemos la guerra con los elementos del mundo. Si vamos a defender nuestro punto, si vamos a defender la palabra de Dios misma incluso, no la vamos a defender con las armas o los elementos que el mundo puede proveer, sino, nos va a decir adelante, nuestras armas no son carnales. El apóstol está diciendo, aunque todavía estamos en este cuerpo y en este mundo, no presentamos batalla. Los cristianos no presentamos batalla con las armas de este mundo y con las armas de la carne. Es decir, de los hombres mundanos. Los cristianos no tomamos los argumentos ni los elementos de las cosas del mundo para nosotros usarlos para defender a Dios, su palabra o la iglesia. Es lo que el apóstol nos está diciendo. Y aunque esta verdad tiene muchas áreas de aplicación en la vida cristiana, hermanos, en esta ocasión, dado el tema de nuestra conferencia, traeremos una aplicación a las tareas o deberes que tiene la iglesia en este mundo. Es decir, que la iglesia, aunque todavía está militando en este mundo, es decir, vive en las casas como todo el resto del mundo, se reúne en edificios como lo hace todo el mundo, tiene vehículos para trasladarse como lo hace el resto del mundo, tiene propiedades como el resto del mundo, etc. Es decir, aunque en todo nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana vivimos así, de manera como lo hace el mundo, y digo, me refiero en un sentido terrenal, es decir, tenemos una casa como todos tienen, tenemos de repente un vehículo, si el Señor nos concede, como todos pueden tener, y así, aunque en ese aspecto, vamos a decirlo así, nos conformamos al mundo, se fijan, nos integramos en el mundo, no somos ni nos vamos a defender, nosotros no peleamos como lo haría el mundo. Nosotros no presentamos batalla como lo hace el mundo. La iglesia en ese sentido no se rebaja a utilizar las armas, es decir, los elementos, los argumentos o los procedimientos de este mundo para presentar batalla cuando tiene que contender o defender la verdad. Es decir, la iglesia no va a ir a la ciencia para tomar la ciencia y defender la Biblia. No, eso es lo que precisamente el apóstol nos está diciendo. Estamos todavía en este mundo, estamos todavía en esta carne, pero las armas con las que presentamos batalla no pueden ser las de este mundo. Este mundo utilizará, por ejemplo, trampas. Este mundo para defenderse utiliza traiciones. Este mundo para presentar batalla usa la corrupción, usa el engaño, el cohecho, o le llamamos también mordida, ¿verdad? El mundo para presentar defensa utiliza subterfugios
engaños, deshonestidad. El mundo, para defenderse y presentar batalla, trae testigos falsos, dice mentiras, dice verdades a medias y también utiliza la metodología humana para presentar batalla, pero la iglesia no puede hacer eso. Nosotros estamos aquí para defender con la gracia del Señor el texto recibido, el texto tradicional. Pero a la hora de defenderlo, nosotros no vamos a ir a tomar las armas y los elementos del mundo para presentar una defensa, sino que nuestra defensa, ya nos dice el apóstol Pablo, no es con los elementos del mundo o de la carne. ¿Cómo entonces presentará defensa o batalla la iglesia? Miren los versículos 4 y 5, ¿están allí? Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, miren, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo entonces se va a defender la iglesia? Si la iglesia tiene que contender ardientemente por la verdad, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con qué armas y con qué elementos? El apóstol responde, las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra batalla, las armas que vamos a usar para presentar batalla como cristianos, no deben ser las carnales, dice, sino las que son poderosas en Dios. Porque solo esas, nos dice, son las que derribarán o destruirán las fortalezas. Las armas carnales no son efectivas ni suficientes para derribar las fortalezas. Las armas que veremos son las que el Señor nos dejó y nos dejó como efectivas y poderosas, las únicas que de verdad pueden destruir los castillos, pues ese término que ahí ustedes leen como fortaleza se refiere a un castillo, se refiere a un edificio de esos medievales y anteriores grandes. Lo que el texto nos está diciendo, nuestras armas son poderosas para destruir y derribar esos castillos tremendos e inmensos. Observen pues la enseñanza apostólica. Cuando la iglesia deba presentar batalla, no utilizará las armas del mundo, de la carne, para contender, sino que utilizará armas poderosas, las armas poderosas que se le dieron para hacer su labor en este mundo. Es decir, hermanos, si vamos a destruir ese castillo de maldad, nosotros no vamos a acudir a la ciencia para destruirlo. Nosotros no vamos a acudir a ninguna otra forma ni elemento que el mundo produjo para poder destruirlo, porque esto no va a funcionar, es lo que dice el apóstol. Observen pues que estas armas son y contienen el poder de Dios, que es la razón de su eficacia. ¿Por qué son eficaces? Porque tienen el poder de Dios. Es decir, ¿por qué pueden destruir las fortalezas y los castillos de las tinieblas? Porque contienen y son un poder tan grande que no falla cuando es utilizado debidamente. Desafortunadamente, hoy en día, hermanos, en el evangelicalismo de nuestro tiempo, los que se dicen cristianos se han dado más a tomar las armas de este mundo, los elementos de este mundo para presentar batalla ante los incrédulos o ante quien sea. Es decir, el mundo incrédulo, por ejemplo, se levanta y dice, no, pero a ver, demuéstrame que la Biblia es verdad. ¿Y qué hacen los cristianos modernos?
Ah, mira, es que ahora la ciencia ya descubrió el arca de Noé. ¿Sabías eso? Encontraron y le hicieron pruebas científicas y se demostró que era el arca de Noé. ¿Han oído eso? Pues ese es un ejemplo de usar las armas de la carne. Eso es precisamente un ejemplo de lo que el apóstol nos está diciendo. Esperen, a ver, ¿qué armas están usando ahí? ¿Las poderosas en Dios o las del mundo? Porque otros dicen, no, mira, es que ya los científicos y arqueólogos han encontrado tal ciudad y así se demostró que la Biblia es cierta. ¿Así se demostró que la Biblia es verdad? ¿Es el mundo quien nos va a decir que esto es verdad? Miren, son las armas de este mundo nuestros argumentos para nuestra defensa y nuestra batalla. No, hermanos, el Señor nos dejó a la iglesia armas que son poderosas, armas espirituales para presentar nuestra batalla y nuestra defensa. El texto implica por sí mismo, hermanos, que una de estas armas es precisamente la palabra de Dios, la Escritura, porque no se puede destruir o derribar ningún argumento sino por el poder de la palabra de Dios. Pues miren el texto, versículo 5. Derribando, ¿qué cosa? Argumentos, ¿se fijan? El mundo nos lanza un argumento contra la palabra, contra alguna doctrina, ¿y cómo nos vamos a defender? Vamos a derribar esos argumentos. ¿Cómo? Con la palabra del Señor, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que hay un poder eficaz en la Escritura que es capaz de derribar en la mente y en el corazón de los así iluminados todo argumento arrogante que pretenda oponerse o levantarse contra el conocimiento de Cristo. En ese sentido, hermanos, cito al pastor puritano John Owen, dice: todas las fortificaciones de Satanás en esto fueron echadas por tierra por el poder de la palabra, como nuestro apóstol lo expresa. Allí da cuenta de esa guerra por la cual el mundo fue sometido a Cristo por el Evangelio. Ahora bien, un hombre que tenga la mente puesta en hacer de sí mismo un ejemplo de engreída insensatez y orgullo puede hablar como si no hubiera evidencia en todo esto del poder divino, dando testimonio de la Escritura y de la doctrina que contenida en ella. Pero sus características son tan legibles como cualquier vista modesta y que no dejan lugar a dudas ni vacilaciones. Termina la cita. Lo que el pastor puritano nos está diciendo, hermanos, es que la palabra de Dios, como vamos a ver enseguida, es suficiente y es poderosa para presentar defensa de cualquier cosa y de cualquier asunto, y que no necesitamos las armas del mundo para defendernos en esta batalla. Así pues, en la batalla por la base textual para la traducción y utilización de nuestras Biblias, lo cual veremos es una de las tareas fundamentales de la iglesia. ¿En qué armas nosotros debemos usar para presentar batalla? ¿Las de la Escritura o las del hombre mundano? Si lo que buscamos en esta conferencia es demostrar con la gracia y ayuda del Señor
que la base textual para las traducciones de la Biblia primeramente debe ser el texto recibido. ¿Cómo lo vamos a demostrar? ¿Con los elementos del mundo? ¿Con los argumentos del mundo? ¿O con la Escritura? Puesto que, hermanos, hoy en día podemos encontrar muchas conferencias que hablen de este mismo tema. Y como les decía, muchas veces los argumentos son: hermanos, creemos que el texto recibido es el texto correcto que debemos utilizar. Y esto lo comprueban todos los estudios científicos que se han hecho. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando las armas del mundo, los elementos del mundo para presentar batalla. ¿Me explico? Y ahí es precisamente, hermanos, de donde parte nuestro método. Porque presentaremos defensa con la ayuda del Señor en esta conferencia del texto tradicional y del texto recibido a través de este método. No a través de los métodos del mundo, de los métodos empíricos, ni de los métodos de la ciencia, ni de ninguna otra cosa que parte del mundo, sino de la palabra del Señor. Y en esta batalla, nosotros no somos los primeros, hermanos. Nosotros no somos los primeros en presentar defensa por medio de la Escritura. Nuestros antepasados en la fe, los puritanos, también presentaron batalla en su tiempo utilizando estas mismas armas espirituales, hermanos, denostando las armas carnales y humanas para presentar alguna defensa en favor de la Escritura misma. Y les voy a dar un ejemplo de esto, hermanos, porque cuando en 1657 un personaje de nombre Brian Walton concluyó su publicación de una políglota que denostaba y tachaba al texto tradicional como de corrompido, el mayor defensor del texto tradicional o recibido fue el pastor puritano John Owen, quien, haciendo uso de las armas espirituales y poderosas en Dios, defendió el texto tradicional por medio de argumentos teológicos y por medio de argumentos doctrinales y espirituales. Es decir, sin ánimo de adelantarles, hermanos, el tema de las siguientes exposiciones, vamos a ver que el texto original, el texto que les decíamos es llamado texto tradicional, permaneció, digámoslo así, sin cambio y en toda aceptación en la iglesia por mucho tiempo, hasta que llegaron algunas personas a decir: no, ese texto que ustedes usan como base, esos manuscritos originales, están corrompidos. ¿Cómo? ¿Y cómo sabes que están corrompidos? Ya le hice pruebas científicas y comprobé que no son suficientemente antiguos. Entonces están corrompidos. Yo ya le hice pruebas a estos otros y estos son los buenos. En términos muy generales, en términos muy llanos y podrían llamarse simplistas, ahí radicó el centro de la controversia. Y vamos a ver, y los pastores y hermanos que vienen después de mí les van a mostrar y demostrar cómo todos aquellos que pusieron en duda los manuscritos originales conocidos como el texto tradicional, lo hicieron precisamente basados, hermanos, en los métodos empíricos, en los métodos del mundo. Los puritanos, es decir, uno de los primeros intentos, hermanos, que salió de esto para cuestionar los manuscritos originales fue en 1657, en la época puritana. Y ahí se levantaron nuestros antecesores en la fe, los puritanos, a defender el texto recibido, hermanos. El principal
defensor en este caso fue el pastor puritano John Owen, quien defendió a través de la Escritura, a través de la teología, que el texto que tenemos es el texto correcto. Pero esto le valió la crítica y la burla de muchos eruditos de su tiempo y aún de hoy en día, como seguramente nos valdrá la burla a nosotros después que publiquemos estas conferencias. Muchos se van a burlar de nosotros diciendo que por qué no usamos los métodos científicos y por qué no fuimos a los ejercicios de los aoristos del griego y del hebreo para demostrar que esto sí iba allí o no iba allí. No, sino que nosotros, hermanos, vamos a tomar la Escritura misma para demostrar la Escritura. Uno de los que criticó duramente al pastor puritano John Owen fue un tal Thomas Chalmers, que en su libro Vindicación de la integridad y pureza del texto hebreo y griego de las Escrituras, criticó la defensa teológica y espiritualizada, dijo, que utilizó el pastor puritano John Owen, y dijo, escuchen lo que dijo este hombre. Este último, el pastor puritano John Owen, se aventuró precipitadamente en un combate y bajo una falsa alarma por los resultados de la erudición del primero, es decir, el que publicó la políglota de Walton. Y el primero, el que publicó la políglota, replicó despectivamente a su antagonista como lo haría un devoto místico o entusiasta. Termina la cita. Este mismo autor tachó al pastor puritano John Owen de analfabeta con respecto a los estudios textuales de los idiomas originales, diciendo que estaba muy por detrás de Walton en el conocimiento de los vocablos originales. Y aunque el autor admiraba la piedad del pastor puritano, sostenía que el dominio de la erudición textual de Walton, el que presentó la controversia, lo superaba. Pero observen aquí el problema, hermanos. El pastor puritano, para defender el texto tradicional, sigue la enseñanza de la Escritura. Y él decidió presentar batalla en su tiempo con las armas de la Escritura y del Espíritu, dejando de lado las armas de los hombres de este mundo, es decir, la investigación científica y la erudición seca. Y tomó la palabra y el Espíritu, y con eso demostró que la Escritura y que los manuscritos, conocidos como el texto tradicional, son la palabra inspirada de Dios. Al oírlo, todos los eruditos dijeron, pero yo no oí que hablara ninguna palabra hebrea, ni que entrara en disputa con nosotros sobre los vocablos hebreos, los términos o aoristos griegos, y esto y lo otro. Menos más que ignorante. Piensa que nada más con leer la Biblia y leyendo la Biblia, ella sola va a explicar todo. Pero miren, hermanos, que esa es la idea que predomina hoy en día. Y esa es la idea que nos transmitieron en la escolarización, que la ciencia, que la erudición, que el estudio avalado por el sistema de estos tiempos era más importante que la enseñanza de la palabra de Dios mismo. De tal manera que muchos, cuando vieron que John Owen no entró a la contienda a discutir con ellos en hebreo, en griego y todo eso, sino a tomar la palabra y decir, aquí está la palabra y esta es la verdad, ellos dijeron, válgame la expresión, qué burro. No, es que tienes que ser un erudito para poder defender el griego y el hebreo. Y eso es lo que oímos hoy en día. Y muchos vendrán, hermanos, a oír
tal vez las grabaciones de esta conferencia pensando y esperando que aquí van a oír eruditos hablando y defendiendo en griego, en hebreo y esto y lo otro, porque normalmente estamos ya programados para pensar y actuar conforme a los elementos del mundo. Damos un peso tan grande y un valor tan grande a los títulos académicos y a la erudición académica más allá que la inspiración y el poder de la Escritura. Cuando el pastor puritano John Owen presentó su defensa desde un punto de vista teológico, esto molestó a muchos cuyos corazones simpatizaban o estaban vendidos a los métodos de este mundo, pues esperaban que la iglesia desenvainara una espada forjada en los hornos del estudio académico y en los yunques de la erudición mundana antes que sacara la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo que, aunque sabemos que muchos llegarán a esta conferencia con esa clase de expectativas, rogamos que pronto las rindan ante la verdad de la palabra revelada. Porque muchos todavía tienen, como les decía, tan impregnadas las filosofías del sistema socialista en el que vivimos, que siguen ensalzando y valorando el estudio académico y los diplomas y los títulos, así como los eruditos y a los científicos, incluso más que la palabra de Dios, incluso más que a los pastores. Y de la misma manera, seguimos abrazando la premisa de que el que no estudia no es nadie. ¿No es así? Piénsenlo, porque el gobierno socialista nos metió esto en la cabeza. Si tú no vas al sistema escolarizado a educarte y si yo no te doy mi título, tú no eres nadie. Y muchos siguen pensando así. Seguimos esperando ver el título de doctor antes del nombre del predicador para darle crédito a su enseñanza y sentir confianza de que no nos está mintiendo. Pero si nosotros, hermanos, o que nosotros estemos esperando que los que nos van a hablar de estas cosas sean doctores en lenguas bíblicas, doctores en teología, expertos y eruditos en esto y en esto otro, estamos pensando conforme a los elementos de este mundo. Y estamos dando más crédito y peso a los títulos y formación académica mundana de allá del mundo que al Espíritu Santo, que como se nos demostrará, ilumina y capacita a los predicadores sanos y fieles. Y con este mismo espíritu en la época puritana, al leer la defensa del texto recibido, muchos se quejaron con hambre de los puerros y las cebollas y los ajos de las armas de este mundo. Y muchos desearon que hubiera habido una fusión entre la erudición de la letra con la sabiduría del espíritu. Y entonces, decían ellos, habría un teólogo perfecto. Pero noten, eso significa que sigue allí nuestro deseo, nuestra estimación de los títulos y de la enseñanza académica del mundo. No, sí, está bien que el Espíritu Santo ilumina, está bien que sí, el Espíritu y la palabra, sí, yo también estoy de acuerdo con eso, pero sería bueno que los pastores fueran eruditos y que les hubieran dado su doctorado en no sé qué, y así me voy a sentir más tranquilo. ¿Por qué tenemos esa sensación y esa forma de pensar? Porque todavía tenemos
el molde socialista de los títulos en la mente. Pero nosotros no tomaremos, pues, hermanos, las armas de este mundo para presentar batalla. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas con las que hoy presentaremos batalla y el día de mañana y en lo sucesivo no son las del mundo. No son los títulos de doctorados en instituciones avaladas y regidas por los cánones de este mundo, sino la palabra de Dios. No podemos acercarnos a la Biblia con un espíritu académico del mundo. No podemos acercarnos a la Biblia influenciados por el escepticismo científico de los tubos de ensayo para que por medio de ellos obtengamos la certeza de la Escritura. No podemos hacer eso. Tal cosa como lo que hacen muchos al recurrir a la arqueología para demostrar la existencia de las ciudades bíblicas, es como recurrir a la pseudociencia para demostrar los milagros de la Biblia. Pero desgraciadamente esto se ha vuelto muy popular en el evangelicalismo, hermanos. Demuéstrame que todo eso es real. ¿Cómo que atravesaron el Mar Rojo? Y ahí están los que se llaman cristianos buscando las armas de este mundo para presentar batalla. ¿Cómo le demostramos que se abrió el Mar Rojo? Y ahí está buscando documentales, buscando evidencias científicas. ¿Cómo se demuestra? Y hasta unos dijeron, no, pues tal vez lo que pasó es que en ese momento pasó un cometa y pasó tan fuerte que hasta abrió las aguas y por eso se abrió. O que las aguas se convirtieran en sangre. Es que arriba había una especie de moluscos, no sé qué clase de animales de este color, que de repente pintaron el color del agua y todo se terminó así. Y andan buscándole una explicación científica a la palabra de Dios. Eso es tomar las armas del mundo para presentar nuestra batalla. Nosotros no podemos tomar las armas, la erudición, los tubos de ensayo del mundo para mostrar que la Escritura es verdad. De hecho, hacer eso es más incredulidad que fe. Y lo único que puede producir eso es más incredulidad. ¿Quién de ustedes piensa que si yo le demuestro científicamente a mi compañero de trabajo, de escuela o de lo que sea, que el milagro de la Escritura es real? Y si ¿quién piensa que si yo se lo demuestro científicamente, entonces él va a creer? ¿En qué va a creer? En la ciencia. ¿Me explico? Al final en lo que está creyendo es en la ciencia, no en Dios, ni en su poder, ni en su palabra. Qué cosa tan impresionante, ¿no les parece? Pero nuevamente en la época puritana, algunos decían, y cito, sobre los detalles minuciosos y múltiples de la literatura bíblica, nuestro autor, el pastor puritano John Owen, seguramente debe admitir una derrota ante Walton. Termina la cita. Es decir, muchos, al ver que uno empezó a sacar todos los elementos científicos y no, miren, aquí se los demuestro, esto, el otro, y aquí y allá, y el pastor puritano tomó la palabra y defendió la Escritura, y al ver esta contienda, muchos dijeron, no, se me hace que ganó el otro. ¿Por qué? Pues que no, mira, pues es que él trajo pruebas científicas. ¿Me están siguiendo? Y otro dijo que el choque del gran divino puritano con Walton
Fue la única ocasión durante la larga e ilustre carrera del pastor puritano John Owen en que dejó el campo de batalla indiscutiblemente vencido. Termina la cita. Es decir, cuando vieron la controversia y vieron que aquel aportó elementos científicos, dijeron, no, pues este ganó. John Owen perdió. De hecho, muchos dijeron, la única vez que lo vemos irse derrotado del campo de batalla. ¡Qué mente! Miren ustedes, qué mente moldeada es la que lleva a pensar o a tomar esas conclusiones. Observan entonces la inmersión de estos personajes críticos en los modelos y en los métodos académicos y su desconexión con la Escritura y con el Espíritu Santo mismo. Rogamos al Señor que nos conceda hacer a cada exposición de esta conferencia más visible esta diferencia, hermanos, entre las armas de nuestra milicia y las armas de este mundo. Porque no se puede servir a dos señores. O sostenemos la luz autoevidenciadora de la palabra de Dios o el enfoque ciencista, donde los reconocimientos académicos son indispensables para poder tener voz y voto en lo concerniente al depósito de la verdad en las manos de la iglesia. Pues muchos pensarán y dirán, bueno, pero es que para que puedan defender la Biblia, primero deben tener sus títulos académicos. ¿Me explico? Cito nuevamente al pastor puritano John Owen. Dice, la razón de nuestro creer, si es que creemos, escuchen, es la revelación de Dios de la verdad y no nuestra comprensión de la naturaleza de las cosas reveladas. Miren, la razón de nuestro creer, si es que creemos, es la revelación de Dios de la verdad y no nuestra comprensión de la naturaleza de las cosas. Nuestra fe se resuelve en esto. Cuando nuestra razón no alcanza la naturaleza y la existencia de las cosas mismas, y es obra del Espíritu llevar cautivo a la obediencia de la fe todo pensamiento que pueda surgir de nuestra ignorancia o de nuestra impotencia de nuestra mente para comprender las cosas que han de ser creídas. Y esa nueva religión del socinianismo, escuchen, que pretende reducir todo a la razón, está enteramente construida sobre el principio más irracional que jamás haya pasado por la mente de los hombres. Es este solo. Y cita él, dice lo que decían los socinianos. ¿Qué decían los socinianos? Ellos decían esto. Lo que no podemos comprender en las cosas divinas e infinitas en cuanto a su propia naturaleza, no debemos creer en su revelación. Es decir, hago una pausa en la cita. Lo que el pastor puritano está denunciando, noten, él le llama socinianismo. A esa forma de pensar de la razón, es decir, que privilegia la razón. A ver, pero no entendí. Demuéstramelo bien. Dame pruebas científicas para yo poder creer en eso. Y dice el pastor, no, es que eso no se trata de esto. Porque la fe, dice precisamente, en eso la fe es poderosa y triunfa. En que lo que la razón no puede o no alcanza a entender, la fe triunfa sobre la mente. Dice el pastor puritano, solo por este motivo los hombres de esa persuasión rechazan la doctrina de la Trinidad, la encarnación del Hijo de Dios, la resurrección de entre los muertos
y misterios similares de la fe. Cualquiera que sea el testimonio que las Escrituras den de ellos, ellos profesan que no los creerán porque su razón no puede comprenderlos. Este es un principio salvaje e irracional que conduce al ateísmo, viendo que el ser de Dios mismo es absolutamente incomprensible. Termina la cita. Estos personajes que está denunciando el pastor puritano nos dice que decían, no, es que si la razón no lo puede captar, entonces no debe ser cierto y no tengo por qué creerlo. Miren, eso es socinianismo. Pero dice el pastor puritano, esa es la razón por la que hoy en la doctrina de la Trinidad dicen, como que no me cuadra esto. Hoy en la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios, no, pues ¿cómo puede ser? De la resurrección de los muertos, y no, pero es que eso suena medio irracional, demuéstramelo científicamente. Eso, dice el pastor puritano, eso no puede ser comprendido del todo por la razón. Y dice, y esperar comprenderlo es un principio salvaje que conduce al ateísmo. De manera que la pregunta es, ¿a quién creeremos que nos dice la verdad en estas cuestiones? ¿A los científicos académicos o a la escritura autoevidenciada? Si se trata de demostrar cuál es el texto inspirado por Dios correcto, el texto tradicional o el texto crítico, ¿quién nos va a decir, qué nos va a demostrar cuál es el correcto? ¿Los científicos y los académicos o la escritura? ¿A quién nos someteremos? ¿A la erudición avalada y regulada por los métodos producidos del hombre y del socialismo sin Dios? ¿O a la escritura? Cuando el mismísimo Espíritu de Dios ha revelado su verdad iluminando a los suyos, necesitamos de los grandes doctores, de los prestigiosos seminarios que certifiquen la autenticidad de esta luz de la palabra. Nuevamente cito al pastor puritano John Owen, que el más pequeño de los niños introduzca una vela en una habitación que antes estaba a oscuras y sería una locura andar probando con testigos sustanciales, hombres de seriedad y autoridad, que ha llegado la luz. ¿Acaso no se demuestra a sí misma con seguridad superior a la que puede obtenerse mediante cualquier testimonio? Miren la comparación que nos está diciendo. Aún el niño más pequeño, si introduce la luz en una habitación, necesitamos que vengan los científicos a demostrarnos con pruebas tangibles de que de verdad hay luz allí. No, la luz misma se autoevidencia y no necesita de testigos que avalen ahí hay luz. Por lo que no necesitamos los ensayos científicos para saber que es de día. Y el desearlos y procurarlos para demostrar las cosas superiores es más consecuente con la incredulidad y el escepticismo que con la fe. ¿Quién tiene pues la autoridad para interpretar cómo se debe traducir la Escritura y de qué base textual? Seguramente no el mundo académico que está desprovisto de las influencias del Espíritu Santo. Dice el pastor puritano John Owen, el que tiene testimonio de Dios no necesita esperar el testimonio de los hombres, porque el testimonio de Dios es mayor. Termina la cita. Y por último, hermanos, y más brevemente, queremos delimitar el alcance de nuestra conferencia. Ya que hemos establecido entonces el método que vamos a seguir, ahora vamos a delimitar nuestro alcance, es decir, hasta dónde vamos a llegar.
Y lo primero que diremos al respecto es que, en primer lugar, de todo lo que se expondrá, hermanos, en el transcurso de esta conferencia, no es nada que no se haya dicho antes. Como se dice coloquialmente, no venimos a inventar el hilo negro y no venimos a decir cosas nuevas que no se hayan dicho ya antes por nuestros antecesores en la fe. Por lo que nuestros argumentos serán los que ya otros creyentes han esgrimido también en el pasado, y principalmente nuestros antepasados en la fe, los puritanos. En segundo lugar, no pretendemos ni lograremos resolver todos los aspectos de la controversia que vamos a tratar y los pasajes en discrepancia en el espacio de esta conferencia, por lo que no entraremos mucho en tecnicismos idiomáticos buscando resolver los términos controvertidos y si aquel texto, por qué aquel texto no está ahí, por qué este sí está ahí, por qué sí debería estar, etcétera, sino que nuestro propósito en esta conferencia será despertar a nuestra realidad con respecto a las traducciones de la Biblia en nuestro idioma y señalar el camino por el que en limpia conciencia debemos andar. Y en tercer lugar, hermanos, esta labor de esta conferencia será una labor pastoral, como hemos venido mencionando, más que académica. Por lo que no discutiremos los léxicos originales, ni los aoristos, ni las voces medias, alta, ni las sutilezas de los textos originales, sino que nos enfocaremos en el sentido pastoral de esta labor. Los académicos que esperan en esta conferencia un duelo de erudición hebraica o griega deberán perdonarnos la decepción, ya que no pretendemos tomar esa vía para demostrar nuestro punto, sino que, siendo fieles al Señor y a Cristo y al Espíritu Santo, tomaremos la vía de la Escritura y las armas de nuestra milicia para demostrar la Escritura. Por último, hermanos, también anunciar que, si el Señor nos concede, estaremos también después publicando algunos trabajos complementarios que no nos alcanzará el tiempo para ver aquí. Y con la ayuda del Señor, después los estaremos publicando en la página de la iglesia local. Oremos al Señor.